Nos acompaña uno de sus primeros vicepresidentes, el señor Elías Aponte. Queríamos conversar con usted, señor Aponte, sobre cuál es la situación que enfrenta hoy el sector del comercio en el país. El sector comercio tiene varias aristas que están siendo se están haciendo presentes y que afectan el desempeño del sector. La primera de ellas y la principal en este momento, y es objeto del directorio ejecutivo regional que estamos llevando a efecto aquí en el marco de la 70ª Asamblea Anual de FEDECámara, es el tema de las aduanas, los servicios portuarios y las divisas. Hay una situación bastante complicada con los tres tipos de cambios, SICAD 1, SICAD 2, el CADIVI original o CENCOEX que ha venido tomando espacio, y la forma de nacionalizar estas mercancías de acuerdo al control cambiario. Hay muchas dudas, los funcionarios del CENIAD están tratando de esclarecerlas, pero no ha sido fácil porque hay mucho tema que tratar y hay mucho vacío legal en todo lo que es la nacionalización. Perfecto. Quisiera también consultarle, en estos días se ha llegado a acuerdos con algunas tiendas extranjeras que tienen sus franquicias en el país, como algunas tiendas extranjeras, y quisiera consultarle si eso se puede interpretar como una reactivación del sector comercial. Bueno, en realidad los convenios que se han firmado con algunas marcas son muy puntuales. Yo pienso que ese no es el grueso del sector comercial. El país necesita mucho más apertura, necesita mucho más inventario para satisfacer las necesidades del consumidor venezolano, y aunque vemos con buenos ojos que se celebren estos convenios, necesitamos que el convenio sea de carácter general y que la atención sea para todos los sectores, tanto los sectores, en este caso los que fueron beneficiados, digamos, con esta medida fueron sectores del área de electrodomésticos y vestido y calzado, pero pensamos que sectores prioritarios como ferretería, como materiales de construcción, todo lo que tiene que ver con el desenvolvimiento del país como polo de desarrollo, necesitan mayores aperturas de parte del Ejecutivo Nacional para que podamos, primero, accesar divisas y, segundo, producir en Venezuela. Vemos que estas tiendas y estos sectores con los que se ha llegado a acuerdo, si bien han reactivado su actividad, también vemos que tienen regulaciones en la venta de estos productos. Sí, hay regulaciones y obviamente los convenios son, digamos, de bajo perfil en términos de que no han sido bien publicitados, y tampoco estas empresas gozan en este momento de una cantidad de inventario suficiente como para satisfacer las necesidades del mercado. Es decir, se está trabajando con un inventario reducido y lo que se está es gerenciando este inventario para atender en el largo tiempo las necesidades. Sin embargo, insisto, tiene que ser algo que sea general, que todos los comerciantes tengamos acceso a este tipo de beneficios y que por la vía de las leyes que ya están implementadas se le otorgue la celeridad y la flexibilidad al sistema cambiario para que todos podamos importar la materia prima o los productos terminados que necesita el país. ¿Cuál es la situación que tienen ustedes con las divisas, las reuniones con el gobierno? ¿A qué acuerdos han llegado? ¿Han avanzado? Hemos avanzado. Es un avance lento, pero hay que calificarlo de positivo porque se ha avanzado. Necesitamos avanzar mucho más, necesitamos definir estas importaciones que se están realizando. Hay un diferencial cambiario, un gap entre SICAD 1 y SICAD 2 que es muy importante, porque estamos hablando de más de 4 veces entre uno y otro, y eso obviamente genera distorsiones importantes en el mercado. Es necesario que eso se flexibilice, se suavice y podamos llegar en corto plazo a una paridad única que pueda beneficiar a todo el sector y a los consumidores en particular. En cuanto al tema de los pagos a sectores, ¿cómo está el tema de las deudas que tiene el gobierno nacional con la liquidación de divisas con el sector comercial? Bueno, yo creo que hay que definir que básicamente no son deudas, son compromisos que ha asumido el Estado con estas empresas importadoras o prestadoras de servicios, como el caso de las aerolíneas, que tienen aprobación de adquisición de divisas, pero no tienen autorización de liquidación. Y eso es lo que ha generado todo este conflicto de retraso en las importaciones.
el gobierno nacional se ha comprometido a entregar divisas en una medida para que se reactive el aparato productivo. Sin embargo, no ha cumplido en el tiempo para entregar las divisas que se comprometió a entregar. Sin embargo, esas divisas que se ha comprometido a entregar el Ejecutivo Regional, el Ejecutivo Nacional a las empresas importadoras y prestadoras de servicios, no es suficiente para reactivar la economía. Es preciso que se garantice el pago de todas las importaciones, sobre todo años 2012, 2013 y lo que va de 2014. En relación con años anteriores, ¿cómo ha caído la actividad comercial en el país? En nuestra encuesta nacional de comercio, nosotros vimos que en el primer trimestre del 2014 la caída fue general del 23% en las ventas, comparado contra las ventas del último trimestre del año 2013. Esto ha afectado la generación de empleos. Vemos que la mayor parte del empleo en el país se centra en el sector comercio. El que esto haya caído ha hecho que caiga el empleo también en ese sector. Sí, el sector comercio tiene más de un 80% de su configuración. Se trata de pequeñas y medianas empresas, que obviamente se ven muy afectadas con la caída de inventario. Entonces, lo que se está viendo es que hay una caída de inventario que genera una caída de las ventas y por ende una caída en el empleo. Y esta caída en el empleo no va a ser fácilmente recuperable si no se dan las condiciones para la inversión, porque es una matriz que también nos ha llevado a ver que los resultados del primer trimestre del 2014 ha caído la inversión en casi un 40%. ¿Cuáles son esas condiciones aptas para que exista la inversión necesaria? Como te decía anteriormente, lo principal es tratar de unificar el sistema cambiario, porque tenemos 3 tasas de cambio muy distintas una de otra, hay un gap ahí muy importante. Es necesario que se llegue a un control cambiario, si no único, por lo menos que sea dual, pero que sea muy cercano uno de otro y que las condiciones sean claras, transparentes, flexibles y que se adapten a la economía nacional, que podamos producir en Venezuela y trabajar de una manera más programada, mejor planificada y que el público consumidor no tenga que estar expuesto a grandes colas por crisis cada vez que necesita adquirir un producto. El gobierno nacional ya ha dicho que tiene la intención de ir hacia la unificación cambiaria. ¿Ustedes consideran que esto puede mejorar el flujo de las divisas? Debería mejorarlo, la intención no es solo suficiente, hay que trabajar al respecto. Nosotros le hemos hecho varias propuestas al Ejecutivo Nacional en ese sentido y hemos puesto todo nuestro empeño y esfuerzo para que así se haga. Si hay que revisar todas las condiciones envueltas en el control cambiario, pues nosotros estamos dispuestos a colaborar con el Ejecutivo de tal manera que alcancemos ese objetivo prontamente. El impacto inflacionario que podría tener el fijar esta unificación cambiaria, que se habla de fijar una tasa promediada entre las 3 existentes, ¿puede afectar al comercio o usted cree que con el tiempo eso puede ir regulándose? Con el tiempo el mismo sistema se autorregulará, el sector comercio hará lo posible para no impactar directamente al consumidor y el traslado de las diferencias cambiarias se hará paulatinamente. Lo importante es que podamos planificar oportunamente la importación de mercancías o la importación de materia prima y que podamos producir en el país de una manera regular. Ahora, le pregunto a usted que habla del tema de las materias primas y de la importación. ¿Cuál es el nivel hoy en día de importación de materias primas y de importación de insumos para surtir el comercio nacional? Bueno, ha caído grandemente. Nosotros estamos viendo en la actividad portuaria de los 2 grandes puertos del país, que son Puerto Cabello y La Guaira, que en algunos rubros hay caídas hasta de un 80%, producto de la falta de dólares para importar y para nacionalizar la mercancía. ¿Y cuál es el planteamiento que ustedes hacen al gobierno nacional, al sector comercial? ¿Qué tienen que hacer? Bueno, primero hay que entender que el modelo económico en el cual estamos viviendo no es el apropiado para Venezuela, que no es justo que Venezuela sea un país importador de alimentos y medicinas que se pueden producir en el país
nosotros como, a pesar de que puede ser algo un tanto extraño como comerciantes, lo que queremos es que haya producción nacional, lo que queremos es que nuestros industriales y manufactureros tengan materia prima, produzcan en Venezuela y nos surtan nuestros abastos, nuestras tiendas, nuestros comercios con mercancía de origen nacional a un precio razonable. Y bueno, exacto, ¿cuál es entonces hoy el nivel de producción? Porque se habla de que hay falta de inversión del empresariado, del sector industrial. ¿Eso es así? ¿Hay una falta de inversión? ¿Es producto de temor a invertir su dinero en el país? ¿O es simplemente que no están dadas las condiciones y no tienen cómo invertir? Hay un mix de varias cosas, pero lo más importante es que la inversión no se da porque no hay acceso a las divisas. Hay muchos sectores que han obtenido divisas en cualquiera de los mercados, sea CICAT 1 o CICAT 2, pero para ciertas partes nada más. Entonces puede ser que tengamos materia prima de un producto, pero no tengamos material de empaque. Entonces no estamos haciendo nada porque tenemos algo para producir, pero nos faltan otros elementos para completar la cadena de producción. Entonces lo importante es que se entienda que las cosas no funcionan solo, que la leche no viene por aire, la leche viene en envases, viene en paquetes, viene en latas que necesitan ser importadas, que necesitan ser impresas, que necesitan ser selladas y que todo es una cadena de materiales que es necesaria para la producción, para que el producto llegue al consumidor final. ¿Cuáles son los sectores que se ven hoy más afectados con esta situación? Los sectores que están más afectados, en mi opinión, es alimentos, vehículos y partes de repuestos automotrices y el sector de ferretería y construcción.